Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Ave Barrera, notas desde el interior de la ballena. Esa parte de la belleza del animal que se caracteriza por ser monstruoso, pero misterioso, ¿no? Es una novela muy personal, pero eso es lo que menos importa, ¿no? Siempre lo digo, no tiene importancia la historia que yo pude haber atravesado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y te invito a la conversación que tendré con la narradora mexicana Ave Barrera, quien estará con nosotros para charlar sobre Notas desde el interior de la ballena, su más reciente novela publicada por la editorial Lumen. Notas desde el interior de la ballena es una novela muy personal en la que Ave Barrera coloca bajo el foco la relación con su madre, quien falleciera hace más de una década y cuyo duelo ha requerido, además de tiempo, una reflexión íntima. No se trata de una autobiografía, sino de un acercamiento literario a las complejidades que se establecen entre mujeres a través del vínculo madre-hija. Las tensiones generacionales, las perversiones de la cultura patriarcal, las expectativas que siempre acompañan a la mirada de las madres sobre sus hijas, la libertad y sus fronteras. En la tradición literaria en la que se incluyen los relatos infantiles, encontramos elementos que remiten al vaticinio, al destino que se adivina y decide cómo habrá de ser la vida de una mujer. Eso que necesariamente habrá de cumplirse y, de no ser así, solo se esperan desgracias. En esta novela, la protagonista viaja en el sentido opuesto a su destino. Rechaza abiertamente lo que no solo su madre, su familia completa y la cultura le repiten. Sin saber muy bien hacia dónde va, lo que tiene claro es que ese lugar está lejos de su madre, de su casa. El fallecimiento de la madre es un golpe que obliga a la narradora a reconstruir, a repensar aquel mundo familiar, el nido materno, su calor y sus hostilidades, tirando hilos que, como lectores, es difícil no tomar para tejer nuestra propia historia. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Ave Barrera nació en Guadalajara en 1980. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara, la maestría en Letras Modernas Portuguesas en la UNAM y realizó un curso de formación de editores de la Universidad Complutense de Madrid. Ave es autora de novelas, cuentos, libros infantiles y libros de artista. Ave ha trabajado como editora, traductora, storyteller, publicista y profesora en la Universidad Iberoamericana. En la actualidad, coordina la colección Vindictas de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Ave Barrera obtuvo el Premio Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana por su obra Puertas demasiado pequeñas. Además obtuvo, junto a Lola Horner, el primer lugar en el concurso internacional del libro de artista LIA en 2015 por el proyecto 21.000 princesas. Su novela Restauración obtuvo el premio LIP, La Brasserie, en 2019. En 2024, Ave Barrera publica en la editorial Lumen Notas desde el interior de la ballena, novela sobre la que charlaremos con ella en esta ocasión.
Bienvenida a Temporada del Libro Sabe, gracias por estar con nosotros. Hola Vero, qué gusto estar aquí contigo, con tus radioescuchas, siempre es muy bonito compartir. Esta colección de notas que terminan formando una novela, pues habla de ti, habla de tu madre, habla de algo muy importante que todos experimentamos, que es ese camino de tensiones, esa cuerda de violín entre nuestra madre y nosotras, que bueno, en cualquier caso es una relación fundamental. Sin duda, entre mujeres como que pasan otras cosas, hay otros disparos que nos hacen pues padecerla, pero también encontrarnos en ella, protegernos en ella. Es un universo muy visitado, sobre todo, no sé, recientemente, y también muy misterioso. Teniendo tantas ganas, eso queda claro, de escribir sobre esto, sobre tu duelo, sobre una experiencia personal. ¿Cómo decides que sea una novela y no un relato autobiográfico? ¿Por qué era necesario tomar esa distancia? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, pues la novela habla, sí, de alguna manera, a partir de la experiencia personal. Es una novela muy personal, pero eso es lo que menos importa, ¿no? Siempre lo digo, no tiene importancia la historia que yo pude haber atravesado. Sin embargo, tiene mucha importancia la manera en la que los lectores se pueden ver reflejados en la historia, que se cuenta desde cierto ángulo, en cierto contexto, a partir de determinadas situaciones que compartimos en común toda una generación. Entonces, creo que la novela, de alguna manera, lo que propone establecer ese vínculo con los lectores, ¿no? Ese vínculo de identificación, de decir, pues yo también soy hijo, yo también soy hija, todos somos hijas, ¿no? Todas somos hijes y atravesamos por situaciones de tensión en la dinámica familiar, y cada generación va teniendo sus peculiaridades y sus maneras de vivir estas relaciones tensas, estas fricciones, estos desgastes. Con cada generación se van planteando nuevas narrativas, lo vamos reescribiendo estas historias, y es necesario, me parece, retomar estas historias desde diferentes puntos de vista, pues para ponerlas en palabras, que es finalmente lo que nos ayuda a darle la vuelta, a verlas como en una especie de espejo, a reflexionar sobre estas situaciones y eventualmente subsanar algunas de las heridas. Hay una plataforma que ofreces a tus lectores y que están en este título, Notas desde el interior de la ballena. Vas y vuelves a la figura de la ballena en la literatura, en la mitología, ¿no? En los relatos bíblicos. Y esa ballena pues es como la que te permite el viaje a esta profundidad abisal, pero además de algún modo te protege, no sé, estar dentro de ese monstruo. Háblenos un poco de esta metáfora, de esta gran cubierta. Sí, es una figura muy compleja, muy llena de simbolismo, ¿no? Es un simbolismo que tiene como muchas aristas y muchos significados. Por una parte está toda esa bondad y belleza que vemos en el animal de carne y hueso, ¿no? En la ballena físicamente y en su canto, que nos atrae muchísimo y que nos hace ir a buscarlas, ir a hacer viajes de avistamiento para conocer a las ballenas, y que representan toda una época en la que ha habido un acercamiento más profundo a la naturaleza, ¿no? A una preocupación, pues sí, más evidente hacia el afuera, hacia las otredades no humanas. Esa parte de la belleza del animal que se caracteriza por ser monstruoso, pero misterioso, ¿no? Monstruoso desde las profundidades. En tiempos de la Biblia o en tiempos de los textos antiguos, pues no se conocía tanto acerca de las ballenas, no había documentales de Discovery Channel, entonces se pensaba que eran animales devoradores, peligrosos, que podían comerse a una persona de un solo bocado. Y de ahí el mito de Jonás, ¿no? De cómo una ballena lo devora y se lo lleva a los abismos por desobedecer, por la desobediencia al mandato divino de hacer tal o cual cosa, en su caso predicar en Nínive. En el caso de la novela se retoma el mito de Jonás, para hablar de esta desobediencia, ¿no? Para hablar de qué pasa cuando decidimos no cumplir con los mandatos que se nos imponen y nos devora la ballena del duelo. Y ahí ya el papel de la ballena cumple otro
digamos, otra arista simbólica, que es la de arrastrarnos a los abismos, como muy bien dijiste, esta profundidad, esta oscuridad, en la medida en la que la novela también habla acerca del duelo, el duelo de la pérdida de la madre, y qué somos o qué pasa con nosotras como hijas cuando perdemos a nuestras madres, ¿no? Sin embargo, volviendo a la parte de la desobediencia, en el mito de Jonás, pues él se arrepiente cuando está en lo profundo de la ballena y él dice, no, ya perdóname Dios, voy a volver al camino del bien. En el caso de la protagonista de Notas desde el interior de la ballena, ella desobedece el mandato, digamos, patriarcal del deber ser de las mujeres, de lo que se supone que tiene que hacer una mujer en sus circunstancias: casarse, tener hijos, estudiar cierta carrera, ser feliz, atenerse a la felicidad bajo ciertos cánones, y ella hace todo lo contrario, ¿no? Se va, hace su vida, toma decisiones buenas, malas, y cuando regresa se da cuenta de que su madre va a morir, ¿no? Tiene un tumor en el cerebro, no puede comunicarse ya con ella, no puede entablar un diálogo de reconciliación con ella, y tiene que tomar la escritura para navegar en este pues mar de una herida profunda del duelo, donde la devora esta ballena que la lleva a lo profundo, nada más que en su desobediencia ella no le pide perdón a este Dios, ni se arrepiente de sus decisiones o de su desobediencia. Lo que hace es irse a lo profundo. Dice, no, a ese Dios patriarcal horrible de la religión en la que creció durante su infancia, pues no tiene por qué pedirle nada, ¿no? Ninguna disculpa, ningún arrepentimiento. Entonces sigue en su viaje hacia lo profundo hasta llegar al otro lado, ¿no? Hasta descubrir alguna lucecita del otro lado del abismo. Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Estamos conversando con la autora Ave Barrera. ¿Qué significa ser hija? Hay una conciencia a la que necesariamente tú apelas y que seguramente es resultado de muchas reflexiones, de muchas lecturas, de búsquedas en distintos niveles y planos del conocimiento. Y hay unas certezas que uno como mujer va armando respecto a esa experiencia vital, y tiene que ver con esta otra vez como una puesta en abismo, ¿no? Que es una matriz que alberga dentro otra matriz, que alberga dentro otra matriz, ¿no? Y ahí uno de los mandatos que desoye la protagonista. Y esto tiene que ver, pues sí, con el cuerpo y mucho con la identidad, ¿no? Heredamos muchas cosas, renegamos de la mayoría de ellas, y la relación siempre con la madre es conflictiva por muchas razones. Hay que obedecer, hay que responder un mandato, hay que cumplir ciertas normas de las que no solo la madre es quien la inculca, ¿no? Toda la cultura y tal. En la medida en la que tú vas armando estas notas, estas piezas, ¿qué es lo que te debiste o procuraste privilegiar de toda esta experiencia tan compleja? Bueno, es una novela que tiene como núcleo la relación, el vínculo entre la hija y la madre, atravesada por el duelo, atravesada por la vida y por la muerte, pero la parte medular es ese vínculo, esa relación que, como bien dices, tiene que ver con la identidad. Creo que la hijitud, ser hija, es una identidad muy compleja porque va cambiando con las diferentes edades. En la primera etapa de la vida, pues es una relación de completa dependencia, y llegamos a la vida siendo hijas y vamos aprendiendo sobre la marcha qué significa obedecer, significa atenernos a las condiciones que nos pone nuestra familia en casa, seguir ciertas normas, e incluso imitar, corresponder en afectos, en lenguajes, en cariño. Conforme nos convertimos en individuos, conforme empezamos a adquirir cierta conciencia de nuestra identidad y lo que decidimos y no para nuestra vida, esa identidad se empieza a poner en conflicto, ¿no? A partir de la adolescencia se empiezan a crear tensiones y hay una suerte de separación entre la hija y la madre, como una célula que se divide, ¿no? Una suerte de separación del origen que, para poder existir
tiene que separarse de, si no sería una imitación, si no sería un mini-mí, una cosa exactamente igual. Y para que la hija pueda ser persona, tiene que darse ese desprendimiento. Y ese desprendimiento puede llegar a ser doloroso, puede llegar a ser violento si no estamos preparadas para asumirlo y para llevarlo. Y eso es lo que crea muchas veces algunas tensiones entre toda la serie de expectativas que ponen sobre nosotras, pues, la sociedad o nuestras familias, o lo que quieren que seamos o cómo quieren que seamos, y lo que nosotras realmente deseamos, ¿no? Encontrar esa vocación, ese camino que en secreto nos llama y que queremos cultivar y queremos seguir. Pero muchas veces se pone en tensión y de ahí se crean ficciones que van evolucionando con el paso del tiempo. Y después está una nueva etapa de esta identidad cambiante de la hijitud, es la maternidad, ¿no? Cuando la hija se convierte en madre, asume una nueva identidad como madre, y esa identidad es tan predominante que desplaza la identidad de la hijitud, la esconde, ¿no? Sin que los temas pendientes en esa relación sean resueltos, simplemente los desplaza porque la maternidad es algo monumental. En el caso de la protagonista se pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando una decide no ser madre? ¿Qué pasa cuando no ocurre ese desplazamiento, cuando uno no retira esa mirada de la hijitud única y exclusivamente a partir de esa identidad? ¿Y qué sucede, ¿no? ¿De qué manera somos hijas en esas circunstancias? ¿Qué es lo que toca? Incluso para aquellas, platicándolo con mis amigas que sí son madres, ¿qué es lo que toca? Y si realmente ese desplazamiento de la identidad anula los problemas y los conflictos o las ausencias que pudieron darse en esa otra relación, ¿no? Y pues obviamente quienes son madres y me compartieron su testimonio me dicen, claro, que la identidad de la hijitud sigue presente, sigue estando ahí, los asuntos pendientes van a seguir estando y nos los podríamos llevar a la tumba si no los atendemos, ¿no? Podríamos irnos tranquilamente con eso, pero para algunas se vuelve necesario, se vuelve indispensable abordar el tema, tratar de resolverlo con nosotras mismas o con la otredad de nuestra madre, si es que llega a estar presente, ¿no? Y esa es la tarea un poco que trata de asumir este libro, ¿no? Darse la tarea de buscar cuál es el significado de la hijitud, cuál es el significado de esta correspondencia y cómo puede llegar a resolver de alguna manera desde un solo lado, porque pues la madre ya falleció, desde su trinchera, desde su frente, resolver esa serie de cuestionamientos, de ausencias y de cuentas pendientes, ¿no? En la relación madre-hija desde el lado de la hijitud. Hablemos de la estructura del relato. Ave, hay una protagonista que es dos protagonistas, bueno, es muchas, pero fundamentalmente dos. Tú eliges colocarla en sus años 20, ¿no? Ella es una joven que ya no vive en casa, que ha tomado decisiones de independencia inesperadas, a lo mejor por parte de sus padres. Y luego está esta otra protagonista, después, mucho después, incluso del duelo, de la pérdida de la madre, en donde pues a lo mejor se da cuenta de que no está hecho un duelo, y eso que a lo mejor postergó, no por la maternidad, sino por el tiempo, por las decisiones de su propia vida, pues ahora es momento de armar. ¿Por qué era importante elegir esos dos momentos de tu protagonista? ¿Qué te permitió contar? Pues son un antes y un después. Son dos momentos clave en que la protagonista primero está muy enojada. La joven de 20 y tantos está sumamente enojada con todo y con todos, porque está enfrentando la muerte de su madre, está enfrentándola de manera como inmediata, así contra la propia piel, ¿no? Y eso la hace reaccionar de maneras muy, digamos, emotivas, y está sintiendo todo en el momento y está siendo consciente de lo que está pasando. Es muy difícil, pero es un momento clave en el que crea conciencia de esta imposibilidad de diálogo con la madre. O sea, hay cuestiones no resueltas, pero ya no las voy a poder resolver con ella porque ya no está. Y esa edad de la protagonista muestra como todo el panorama emocional que atravesamos las mujeres, que podemos atravesar las mujeres que llegamos a perder a nuestra madre. Y después está este otro panorama emocional desde una mayor madurez, en el que una mujer, digamos 13 años después, ya en sus
a los finales de sus 30, se da cuenta de que no ha resuelto el trauma, que esta mentira que nos cuentan de que el tiempo cura las heridas es totalmente falso, que el tiempo sí nos aleja de las heridas, pero solo para traernos como en círculo de una y otra vez a ellas, siempre y cuando no las hayamos resuelto, ¿no? Entonces esta mujer mayor se propone atravesar o terminar de atravesar el duelo, porque pues sabemos que el duelo tiene muchas etapas. Ella percibe que no ha cumplido con estas etapas, que todavía hay cuentas pendientes, que todavía hay asuntos sin resolver, y lo siente y siente este vacío y decide afrontarlo, ¿no? Decide afrontarlo por medio de la escritura en una especie de justicia poética que se corresponde con lo que le pasa a la mamá, que la madre muere a causa de un cáncer en el cerebro, en el área del lenguaje, y cuando la chica regresa a su casa para encontrarse con su madre, se da cuenta de que ya no puede hablar con ella porque el tumor lo impide, ¿no? Las capacidades del lenguaje simplemente lo impiden. Entonces esta especie de justicia poética contrapone la ausencia del lenguaje, de las palabras no dichas, con la escritura y con esta suerte de ajuste de cuentas en ausencia. El mar de donde vengo es un río. Mi madre nació el 30 de marzo de 1952. Se llamaba María Elena. Dibujaba su nombre con letra lenta y cursiva. Se demoraba mucho en los picos de la M y en las curvas de la E. Lo demás era un caligrama rápido en espiral que cerraba con la G de García. En el rancho siempre la llamaron María Elena, pero de ahí en fuera, para todos los demás, mi madre se llamaba Mara. A mi madre le tocó vivir el periplo del campo a la ciudad. Su historia es digna de ser escrita con una aguja en el filo del ojo. Nació en el Aliso, Sinaloa. Abrió canales de riego entre los campos de temporal. Cultivó tomates, se arañó las manos en las pizcas de algodón. Como era buena para los estudios, la mandaron a que hiciera la secundaria en El Fuerte, el pueblo de mi abuelo, bajo el cuidado de la tía Carlotita. Según sé, la tía Carlotita nunca se casó. Vivía sola en una casa de medio tejado, paredes de adobe blanqueadas con cal, una puerta de madera y un balcón a cada lado, en la última calle del pueblo, de espaldas al río. La tía Carlotita era lo que se entendía en ese entonces por una mujer culta. Lo mismo podía coser un vestido y esponjar la masa de los tamales que hablar de filosofía o de política. No era religiosa, aunque supongo que algo tendría de puritana. Tenía fe en el progreso por medio del esfuerzo. Su oración era el pan, la carne y la manteca. Nunca vi una foto suya, pero me la imagino corpulenta y con el cabello siempre recogido. Mi madre acataba sus enseñanzas como algo sagrado, con amor y miedo. Levantarse temprano, hacer lo correcto, decir la verdad, mantener la limpieza, el orden, gastar lo mínimo, trabajar siempre. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Lo viejo cuida lo nuevo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Notas desde el interior de la ballena. Fragmento. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. Rigoberta Bandini interpreta Ay Mamá. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá, 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 mamá,
todas las mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza. Escúchame, mamá, mamá, mamá. Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá. Todas las mamá. Vivan las No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes Vamos a un corte y regresamos a la charla con la escritora mexicana Ave Barrera. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. You must know that moment when the miserable world cracks open. You finally meet someone. Suddenly the chapters are written. 6 months with nothing other than a duvet and a jug of water. It's a chemical jackpot, baby. We've got the winning number. Michelle Gurevich interpreta First 6 Months of Love. Give me the first 6 months of love. Give me the first 6 months of love. Before the truth comes spilling out. Before you open your big mouth. One of the finest things in life. On a serotonin ride. God knows I've waited long enough. Give me the first 6 months. First 6 months of love. Before begin the dissections, before the therapy sessions, we danced the night we met. Now we need dancing lessons. Remember how it all began. We must not let habits set in. Come up the stairs, let's recommence the first 6 months over again. Give me the first 6
months of love. Give me the first 6 months of love before the truth comes spilling out. Before you open your big mouth, one of the finest things in life. Gone on a serotonin ride. Babe, if we gonna stick it out, give me the first 6 months of love. Of love, give me the first 6 months of love before the truth comes spilling out. Before you open your big mouth, one of the finest things in life. Gone on a serotonin ride. Babe, if we gonna stick it out, give me the first 6 months of love. Pensé mucho en Coral Bracho, en Debe ser un malentendido, este poemario que ella escribe sobre su madre, que en su última etapa de vida, otra vez el tema del cuidado, ¿no? De esta herencia no dicha, pero siempre respetada, celosamente respetada, ¿no? Las hijas mujeres son las que necesariamente deben encargarse del cuidado. Y bueno, Coral acompañó a su madre en este último periodo de su vida con una situación de Alzheimer, ¿no? El lenguaje se iba, el lenguaje venía, el lenguaje se convertía en otra cosa. Y bueno, así nació este poemario, y tú tienes también una mujer dedicada a la palabra, y del otro lado, que es la narrativa, pues tienes que hacer algo con eso que sí es un lugar seguro, a lo mejor no las emociones, no ese universo familiar, pero el lenguaje sí. Después, ahora que ya te leen, ahora que dialogas sobre tu libro, no solo con medios, sino con la gente que sigue tu escritura, ¿qué te regresa? ¿Cómo se transformó ese duelo, esa herida? ¿Qué te trae de vuelta el lenguaje? Uy, me ha devuelto muchísimo. Le ha dado su completo sentido a la escritura de esta novela, porque como te decía al principio, no es una novela donde la voz del yo tenga alguna importancia. Quien importa son las otras historias que se ven reflejadas en esta novela, y es por eso que al momento de llegar a clubes de lectura, sobre todo, ¿no? Que es donde ya los lectores ya leyeron la novela, y entonces hay un encuentro. Donde hay tantas mujeres, además. Sí, muchísimas mujeres que leen, que muestran todo su interés y que se ponen en contacto con el autor, con la autora, y hay este encuentro que hace como clic y le da sentido a toda a la labor que hacemos en soledad en el escritorio, y que pensamos que es una labor solitaria, pero no, en realidad lo que le da sentido es la lectura, ¿no? Lo que le da sentido a la escritura es la lectura, y en ese contacto de los autores con los lectores es donde sucede la magia, ¿no? Entonces, al encontrarme con, digamos, los testimonios
de estos lectores con esas lecturas, con esas maneras de percibir la novela desde muchísimos ángulos, cada ángulo diferente, algunos empáticos, otros como de incomodidad, como de no, pero ¿por qué? ¿Por qué lo planteaste así? Otros se quedan en duda de, bueno, probablemente sí, pero yo tengo una opinión distinta, y eso es perfectamente válido, es justo lo que se propone la novela, ¿no? Disparar toda esa serie de aristas distintas con respecto a la temática. Es como una provocación, ¿no? Para seguir hablando del tema, pues esta construcción fuera de las páginas de la novela es justo lo que le da el sentido y completa el sentido de la novela. Para mí ha sido muy reconfortante y ha sido muy, muy lindo acompañarme de estas lecturas y de estas lectoras, lecturas y lectoras, que me han regalado también sus opiniones, sus abrazos, sus palabras, y pues ha sido muy hermoso, la verdad. Sí, me he sentido muy apapachada. Y además de quienes te leen, te leemos, Ave, hay otras compañías que tú no ocultas, que al contrario evidencias y aparecen como unas ventanas o como recortes que guardan la imagen exacta de aquello que te acompañó en la escritura. Y están autoras como Annie Arnaud, María Malusardi, Cristina Rivera Garza, Brenda Ríos, María Negroni, entre otras. Cuéntanos de esa otra compañía, de esas otras mujeres que escriben sobre esta particularidad de la experiencia de vivir como mujer, que tiene que ver con nuestras madres. Pues ellas me dieron la pauta, ellas me dijeron, me mostraron el caminito y me dijeron, se puede escribir de esto es un tema válido, se puede escribir desde el yo para otras personas, no nada más desde un yo ombliguista. Y fueron sus textos lo que me permitió encontrar el tono, encontrar el caminito para escribir la novela, ¿no? Me sentí muy acompañada por ellas, porque además eran tiempos de COVID, estaba totalmente encerrada yo en una cabañita, tal como se narra en las primeras páginas, y lo único que tenía eran mis amigas en el chat y a mis amigas escritoras, que no saben que son mis amigas porque son un poco lejanas, pero que ahí estoy con sus libros, ¿no? Que son muy cercanas para mí, y me dejé acompañar por ellas, las escuché con mucho amor, y me ponía a leer a Vivian Gornick, a leer su experiencia, y decía, bueno, yo también lo he vivido, pero pues no en Estados Unidos, no en ese momento, no en ese contexto, sino en Guadalajara en los años 80, ¿no? Y eso es lo que quiero escribir, desde una situación muy particular, desde un contexto muy particular, que es lo que creo que le da cierto valor y cierto peso a la variedad tan enorme de historias de mujeres que están surgiendo y que estamos empezando a escuchar. Entonces ellas fueron mis maestras, fueron las que me dieron la pauta y las que me animaron a seguir con el proyecto y a darle forma de literatura. Tercio. Voy aprendiendo a caminar. Mi cuerpo se levanta poco a poco y busca la verticalidad de la luz como el brote de una planta. Ahora mi lugar está en medio de ellos dos. A veces somos un triángulo perfecto. Otras veces soy el obstáculo de su idilio, el mal tercio. Cuando veo que se abrazan, voy y me meto entre sus piernas. En el comedor me siento entre ellos dos, en una silla de adulto sobre el bloque de madera que puso mi padre y que llaman el cuadrito. Los jueves, solamente los jueves, mi madre me deja dormir con ellos y entonces se abre el paraíso de la recámara grande, la alfombra roja, la cama king size. Enrollamos juntos el cuero de vaca, acomodamos las almohadas y me meto a dormir amparada por los dos seres que me dieron la vida, aunque mi madre se molesta porque me revuelvo en la noche y los destapo. En las fotos aparezco en medio. Viajo en medio de ellos cuando vamos en la camioneta. En el viejo Volvo, color azul petróleo, me meto entre los asientos. Soy deseosa, quiero estar en todo. Observo los movimientos de mi padre al conducir, la calle, los edificios. Cuando vamos por Avenida Federalismo reconozco el Templo del Refugio, la iglesia chiquita que quedó atravesada a la mitad del camellón. Enfrente está el parque con los juegos mecánicos. Veo luces de colores y hago berrinche para que me lleven. Las siguientes ocasiones que pasamos por ahí, mi padre dice: Mara, tápale los ojos a la niña. La estrategia les funciona y ríen. Y yo me río con ellos, aunque no entienda por qué. La vida
es un juego. Notas desde el interior de la ballena. Fragmento. Oye, hay otra cercanía muy importante que es el proyecto Vindictas. También eres lectora, o sea que, digamos, seguimos del lado de Ave lectora. Y ahí, desde el canon, en donde los grandes hombres escribían sobre grandes hazañas y sobre grandes cambios y sobre los grandes temas del mundo, eso de muchas maneras, durante muchísimo tiempo, limitó, intimidó, guardó y dejó como en un segundo plano, no solo porque, bueno, era una mujer la que estaba con la pluma, sino porque, híjole, qué tema tan simple, ¿no? Esta cosa de su experiencia de vida, o hablar de la maternidad, o hablar de su experiencia como hija. Qué nuevos aires llegan tarde, aunque nunca lo es, dicen por ahí, se están respirando en la literatura global sobre esta escritura de mujeres. Creo que cada vez va tomando más fuerza y se va afianzando más en su enorme diversidad. Algo que tiene muy hermoso y que ha demostrado la literatura escrita por mujeres, ha demostrado su enorme valor, es esta capacidad para ser diversa, ¿no? Para ser variada, más allá de las tendencias que cuando estábamos en tiempos del boom, por ejemplo, teníamos a 20 escritores de la misma ciudad escribiendo el mismo estilo y de la misma manera y obedeciendo a los mismos cánones. Eran cánones mucho más reconocibles, y en el caso de la escritura de mujeres, lo que veíamos en esos mismos tiempos del boom eran experimentos, eran riesgo literario, ¿no? Tomaban otras alternativas mucho más arriesgadas para contar historias innovadoras, historias también que se salían del centro, que se salían del canon, que iban hacia otros rincones de la vida mucho más interesantes para mí, al menos, ¿no? Y me parece que sigue sucediendo, y que sigue sucediendo cada vez con más fuerza, que las mujeres tienen muchas historias que contar, y que, como decías al inicio de la entrevista, esas historias que hemos empezado a contar, sí, ya están puestas algunas en papel, pero su misterio no se termina, porque es la condición humana, y la literatura aborda la condición humana, y cada historia, cada rasgo de esas historias es particular, es interesante, y en la medida en la que tengamos estas herramientas para llevarlas hacia lo estético, que no se nos agotan, por suerte, seguiremos escribiendo historias interesantes y poemas muy conmovedores, ¿no? Entonces creo que nos falta mucho camino todavía por recorrer, y me emociona mucho pensarlo y estar ahí, formar parte de esto, porque me parece que sí hay mucho riesgo y mucha innovación del lado de la escritura de las mujeres. Y también hay otro rasgo en común, que es el acompañamiento, ¿no? Las mujeres sabemos crear gremios, sabemos acompañarnos, sabemos estar juntas, y eso nos ha dado mucha cohesión y nos ha hecho sentir acompañadas, que no estamos solas, ¿no? Como en las marchas, y eso es muy hermoso. La mayor parte de los proyectos literarios lucen una intención no jerárquica, sino que permea hacia lo común, hacia lo colectivo, hacia el otro, la preocupación por el otro, el cuidado, la ternura, la compasión, y son emociones que nos falta mucho todavía por llevar a la vida. Quédate con nosotros. Estamos conversando con la narradora mexicana Ave Barrera. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Estamos conversando con la autora Ave Barrera. Ave, volviendo a la historia de la novela, el ser hija, el renunciar a la forma en la que había que serlo, es también una experimentación, como en lo literario, ¿no? Quiero arriesgarme, no sé a dónde voy, no sé
no tengo claro a dónde voy a llegar, pero el experimento vale la pena y lo voy a hacer. ¿Cómo pensar ahora? Sigue siendo muy joven, claro, pero digo, uno ve las relaciones que se establecen ahora, adolescentes con sus madres, las niñas. ¿Qué cambia? ¿Qué permanece? ¿Qué te sigue llamando la atención? Creo que ha cambiado mucho el paradigma de las relaciones familiares para bien, ¿no? Familiares en general, porque los padres empiezan a involucrarse más en la crianza de los hijos. Ya no son roles instituidos en el que papá se va a trabajar, mamá se queda con los hijos y el padre se vuelve una figura ausente, la madre se vuelve una figura de autoridad dentro de casa, y todas estas paradigmas que teníamos en la estructura tradicional se han ido cambiando mucho, y creo que ha sido para bien en la medida en la que hay una mayor responsabilidad, hay una mayor conciencia de cómo funcionan las cosas dentro de casa, y que pueden funcionar de muchas maneras, no solamente en el formato papá, mamá, hijitos, perritos, sino que las familias es algo mucho más amplio, que creamos comunidad, que se requiere un pueblo para criar a un niño, como dice la frase famosísima, y que estamos todas y todes involucradas en la crianza y en la formación de nuevas sociedades, ¿no? Entonces, ser una mujer soltera de 45 años no me impide involucrarme con la crianza de los hijos de mis amigas, crear familia elegida con ellas y con mi pareja y con su hijo, con otras redes que se amplían y se tejen de maneras diferentes, ¿no? Diferentes a lo que estaba establecido. Creo que en buena medida eso ha cambiado para bien, y también ha cambiado mucho el paradigma del afecto. Antes se negaba por completo el afecto, bueno, no por completo, pero se solía negar el afecto, se veía el afecto como una debilidad, como una fragilidad, y no, tú tienes que, si eres un hombre no puedes llorar, tienes que mantener a tu familia, y tienes que ser fuerte, y tienes que mostrar fortaleza, se le decía a los niños, ¿no? Las madres no solían mostrar un afecto abierto hacia sus hijas, porque no, eso es para una relación heteronormada, no, entre mujeres no podemos decirnos te amo, no podemos amarnos, y eso está cambiando mucho. Los padres cada vez muestran más cariño a sus hijos de una manera más directa. Se ha normalizado amarnos de una manera más libre, más diversa, más abierta, y yo creo que entre más amor haya, mejor, entre más seamos es mejor la fiesta, y entre más nos unamos de manera colectiva en la crianza de los hijos, en la felicidad, en la comida, en la correspondencia, en todo lo que hay que hacer como sociedad, pues nos vamos a sentir más acompañados y vamos a tejer un tejido sano en torno a nuestra comunalidad. Por último, Ave, ¿qué estás leyendo ahora? Nos interesa también extender las posibilidades de lectura a quienes nos escuchan cada semana. ¿Qué lees? ¿Qué te parece tan interesante? ¿Qué le dices a quienes ahora nos escuchan? De pronto tu trabajo, no solo como autora, sino editora, en fin, te acerca a nuevas plumas. Háblanos. Bueno, acabo de leer el libro Malacría de Elisa Díaz Castelo, que es una novela increíble. Elisa Díaz Castelo la habíamos conocido como poeta, es premio Aguascalientes y es una enorme poeta, pero me sorprendió mucho su capacidad para narrar y para construir imágenes poéticas dentro de la narración. Y es una novela muy, muy buena, Malacría. También aborda de alguna manera la temática de los vínculos familiares, pero en un sentido muy diferente al de Notas. Ella aborda de cierta manera la temática, no es lo único que hace, pero uno de los temas principales es la ausencia del padre o la figura ausente de la paternidad a lo largo de un linaje femenino amplísimo, ¿no? O sea, la constante de ese linaje es la ausencia de la figura masculina o de la figura paterna, y todo lo que eso implica, las heridas que implican, esa herida que parece que heredamos, ¿no? Una herida heredada de una generación a otra, y cómo toca de repente a las generaciones presentes, ir restaurando, como si el presente, como si aliviar y restaurar, sanar el presente, tuviera la capacidad de viajar en el tiempo y sanar también las heridas del pasado. Muchas gracias, Ave Barrera, por compartirnos estas notas desde el interior de La Ballena. Te seguimos leyendo y esperamos que nos acompañes muy pronto con otro libro. Muchas gracias, Vero, qué gusto estar con ustedes.
sigue dirigiendo mi escritura. Mi madre me enseña a escribir. Su mano de mujer adulta envuelve mi mano de niña y ambas manos se cierran como pétalos superpuestos sobre la madera que a su vez rodea el grafito. La punta dibuja un trazo redondo, un círculo que se enlaza con otro círculo para formar una espiral, un gusanito. En lo alto de la hoja está el ejemplo que ella trazó con perfecta simetría y ritmo. 5 giros desfasados y el último ligeramente más grande, en cuyo centro dibujó los ojos, la sonrisa y las antenas. Mi mano se resiste a la forma que su mano impone. El índice y el pulgar deben sostener la punta que se apoya sobre el dedo medio. Pero esa postura no me convence, no me acomoda. Necesito sujetar la punta con 3 yemas. El índice, el pulgar y el medio no bastan para asegurar algo tan inquietante como la punta del lápiz. Para controlar el dibujo de líneas que sé que habrán de convertirse en palabras. Esto no es un juego, está muy lejos de ser un juego. El lápiz pesa como un cincel. Debo sostenerlo con 3 dedos y apoyarlo sobre la uña del anular. El meñique puede hacerse a un lado y ayudar al equilibrio. ¡Ay, sí! De esa mano que duele, tensa, calambrada por el esfuerzo y los movimientos que intentan aprender. Mi madre nota que mis dedos desobedecieron su instrucción y vuelve a acomodarlos. Me remuevo incómoda en su regazo. Yo puedo, le digo, y me llevo el lápiz y el cuaderno a otro lado. ¡Ay, palomita, palomita!, dice mi madre meneando la cabeza en señal de que no hay remedio para mi necedad, para mi impaciencia. ¡Ay, palomita, palomita! Notas desde el interior de la ballena. Fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Ave Barrera, con quien charlamos sobre Notas desde el interior de la ballena. Te invito a que cada miércoles en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.